Analiza. Estimadas y estimados docentes, los contenidos que veremos en esta sesión son: proponer actividades para comprobar o refutar una hipótesis, análisis de una pregunta de la ESE 2018, interpretación de resultados en la evaluación de la pregunta Bosque de Eucalipto 2, estrategia sugerida para promover el desarrollo de la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. Siguiendo a Ferrés, la indagación corresponde con la dimensión metodológica de la competencia científica. Esto significa que el desarrollo de esta competencia se encuentra en el hacer ciencia. En general, el objetivo de un experimento es probar una hipótesis relacionada con un determinado fenómeno. Para ello, el estudiante debe aislar, manipular, medir y controlar variables. El control de las variables es una estrategia que permite realizar inferencias válidas y es una habilidad que surge bajo condiciones de práctica o instrucción. Sin instrucción, pocos estudiantes podrían producir el conjunto completo de posibles combinaciones necesarias para aislar los efectos de cualquier variable. Zimmerman, 2007. De allí la necesidad de trabajar esta habilidad en el aula. En el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando se hace referencia a la capacidad diseña estrategias para hacer indagación, se espera que los estudiantes sean capaces de proponer actividades para comprobar o refutar las hipótesis. Cabe recalcar que, para el logro de la competencia indaga, se requiere el desarrollo y aplicación integral de las 5 capacidades que se encuentran señaladas en el Currículo Nacional. Ahora vamos a analizar una pregunta que evalúa el aspecto proponer actividades para comprobar o refutar las hipótesis. De la capacidad, diseña estrategias para hacer indagación. La situación que se presenta indica que un grupo de estudiantes realiza una visita de estudio en un bosque. Ellos observan que en una zona del bosque solo hay árboles de eucalipto y no otras plantas. Además, nos menciona que uno de los estudiantes piensa que las hojas de eucalipto impiden la germinación de las semillas de las plantas. Ahora, ¿cuál es un diseño experimental que permita al estudiante comprobar su hipótesis? Marca la respuesta que consideres que es la adecuada. En esta pregunta, la respuesta correcta es la opción D. Sobre la pregunta que hemos desarrollado, vamos a analizar cómo se relaciona esta pregunta con el estándar de desempeño. Si observamos el estándar de la competencia en el ciclo 6, podemos ver el aspecto de la capacidad que se requiere evaluar con la pregunta Bosque de Eucalipto 2. Así entonces, la resolución de problemas como la planteada en la S nos da evidencia del logro de aprendizaje en una parte del estándar de desempeño. No debemos perder de vista que las actividades planificadas y desarrolladas en las sesiones de clase con los estudiantes incluyen, por lo general, más de un aspecto del estándar de desempeño. ¿Qué se espera de los estudiantes con esta pregunta?
En este caso, para resolver la pregunta, los estudiantes deben reconocer de entre todas las alternativas cuál de ellas es el escenario adecuado que permite recoger datos para corroborar la hipótesis: las hojas de eucalipto impiden la germinación de otras semillas. La alternativa correcta es la D, ya que contiene un plan básico de recojo de datos para realizar la comparación entre dos condiciones, es decir, las dos macetas, que solo difieren en la variable a evaluar, es decir, las hojas de eucalipto, y así poder confirmar o refutar la hipótesis. Analizando los resultados S con respecto a la pregunta bosque de eucalipto, en la gráfica se aprecia que la mayoría de estudiantes respondieron correctamente, evidenciando un desarrollo de un aspecto de la capacidad. Diseña estrategias para hacer indagación. El 8.9% de los estudiantes marcó la alternativa A, que señalaba colocar en una maceta semillas de maíz sin eucalipto. El 20.5% de los estudiantes marcó la alternativa B, que señalaba colocar en una maceta semillas de maíz con hojas de eucalipto. Los estudiantes que marcaron las alternativas A, 8.9%, y B, 20.5%, no reconocen la necesidad de una comparación entre dos condiciones, es decir, no identifican ninguna variable en el experimento. Por su parte, los estudiantes que marcaron la alternativa C, 13.8%, sí evidencian tener presente una noción de comparación. Sin embargo, aún no lograrían entender que una de las variables debe ser diferente para evaluar el efecto. El 56.3% de estudiantes marcaron correctamente la alternativa D. Este grupo de estudiantes debió reconocer, aunque sin nombrarlas, cuáles son las variables, establecer cuál es la variable independiente a manipular e identificar la necesidad de un grupo de control. Lo más resaltante de la gráfica es que la mayoría de estudiantes respondieron correctamente, evidenciando un desarrollo de un aspecto de la capacidad. Diseña estrategias para hacer indagación. ¿Qué habilidades son necesarias para establecer un plan de recojo de datos? A continuación veremos algunas de estas habilidades y analizaremos su aplicación en la resolución de la pregunta Bosque de Eucalipto 2. Veamos. Comparar grupos expuestos a distintas condiciones experimentales, entendiendo esto como establecer un grupo control y un grupo experimental. Tener en cuenta que la variable que debe cambiar es la variable independiente, es decir, la causa. Y además observar el comportamiento de la variable dependiente, es decir, medir el efecto. En la alternativa correcta, notamos que la comparación involucra el establecimiento de semejanzas y diferencias. Por ello, se debe usar más de una maceta. Además, las macetas a comparar deben ser diferentes en algo. Determinar la variable independiente que se modificará entre las condiciones a fin de poder contestar la pregunta propuesta. En este caso, la variable independiente es la presencia de las hojas de eucalipto solo en una de las macetas. Definir las variables que deben ser controladas para que la comparación sea válida. Por ello, las macetas deben ser iguales y tener el mismo contenido. En la alternativa correcta se menciona que en ambas macetas se debe colocar semillas de maíz y solo en una de ellas colocar hojas de eucalipto. Definir los criterios utilizados para medir, cuantificar y comparar los resultados. Esta habilidad responde a las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos se van a usar? ¿En qué unidades se va a expresar? ¿Y qué criterios se tomarán en cuenta para hacer comparaciones? En la pregunta Bosque de Eucalipto 2 se puede definir los siguientes criterios: cantidad o el peso de las hojas de eucalipto y las semillas de maíz, y la cantidad de semillas de maíz que logran germinar.
Estimadas y estimados docentes, a continuación responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué procedimientos son necesarios para establecer un plan de recojo de datos? En el siguiente esquema veremos cuáles son esos procedimientos y analizaremos su aplicación en la resolución de la pregunta Bosque de Eucalipto 2. Identificar la variable dependiente, es decir, el efecto. En el caso de la pregunta planteada, la variable dependiente que será observada es la germinación de las semillas de maíz, la cual es una variable dependiente dicotómica, pues solo puede tener dos valores, si germina o no germina. Identificar la variable independiente, es decir, la causa. En la pregunta planteada, la variable independiente que se manipula es la presencia de hojas de eucalipto, es decir, en una maceta se colocan las hojas y en la otra maceta no se colocan. Diseñar el grupo de control. En la pregunta, el grupo de control necesario para hacer la comparación es la maceta que solo contiene las semillas de maíz y será comparada con la otra maceta a la cual se agregan las hojas de eucalipto. Hacer corresponder o contrastar los resultados del experimento con la hipótesis que tiene que ser comprobada. En la pregunta planteada, los resultados del experimento darán evidencia de la validez de la hipótesis. Si el eucalipto impide la germinación de las semillas, entonces en la maceta que tiene presencia de hojas de eucalipto no germinarán las semillas del maíz. Finalmente, se debe incluir, si fuera necesario, repeticiones del experimento. Si bien esto no se considera en la pregunta planteada, se podría pensar que el efecto solo ocurre con las semillas de maíz, por lo cual se debe plantear un segundo experimento utilizando semillas de otra planta. También podría pasar que las semillas del maíz estuvieran en mal estado y no germinara ninguna, por lo que será necesario repetir la experiencia. Ahora presentamos una estrategia que podría ayudar a promover el desarrollo de la capacidad. Diseña estrategias para hacer indagación en los estudiantes. La estrategia sugerida es revisar una situación o problema. Esto puede motivar a los estudiantes a plantear preguntas investigables e hipótesis y luego determinar estrategias para realizar indagación. Podemos presentar una situación significativa a nuestros estudiantes. En cierta comunidad campesina de la costa, un agricultor siembra y cosecha rabanitos en su chacra. Con las ganancias, el agricultor adquiere una chacra nueva del mismo tamaño que la anterior, pero en una altitud mayor. El agricultor siembra la misma cantidad de rabanitos en ambas chacras. Además, antes de cada siembra, el campesino alquila la chacra nueva para que algunas vacas duerman por las noches. Después de un tiempo, el campesino ha notado que hay diferencias entre el tamaño de los rabanitos cosechados en sus dos chacras. ¿Qué diferencias has identificado en las chacras 1 y 2? ¿Qué factores determinarán las diferencias entre el tamaño de rabanitos cosechados en las chacras 1 y 2? Veamos la secuencia que podemos seguir. Lo primero que debemos hacer es promover que nuestros estudiantes identifiquen las variables que estarán relacionadas con la pregunta de indagación. Tener en cuenta que una variable es susceptible de ser medida, manipulada y/o controlada. Primero identificamos la variable dependiente, que es el efecto que podemos apreciar en el fenómeno indagado. En este caso, la variable dependiente es el tamaño de los rabanitos cosechados. Ahora debemos, junto con los alumnos, identificar las variables independientes e intervinientes. Podría empezar preguntando a sus estudiantes ¿qué factores se relacionan con las diferencias en el tamaño de los rabanitos cosechados? Las posibles respuestas incluyen La altitud geográfica en la que fueron plantados los rabanitos,
la temperatura del ambiente, la presencia de abono proveniente de las vacas, la cantidad de agua debido a la lluvia o por mayor altitud geográfica, el tipo de suelo. El tipo de suelo de la chacra en la zona alta no es el mismo que el de la zona baja. La edad de las plantas. La cantidad de luz. La intensidad de la luz solar no es la misma en la zona alta que en la zona baja. Una vez hecho esto, ahora determinemos cuál será la variable independiente. La variable independiente es aquel factor que influye directamente en el efecto, variable dependiente. Pediremos a nuestros estudiantes que elijan uno de dichos factores como variable independiente. Vemos que los 4 grupos han elegido como variable dependiente el tamaño de los rabanitos, y las variables independientes son distintas. El grupo 1 considera la cantidad de agua, el grupo 2 la presencia de abono, el grupo 3 la edad de la planta y el grupo 4 la cantidad de luz. Tomemos como referencia las elecciones del grupo 2 para continuar con la secuencia que estamos desarrollando. Una pregunta de indagación debe buscar la relación entre las variables independiente y dependiente. En este caso, la pregunta planteada por el grupo 2 es: ¿cómo influye la presencia de abono en el tamaño de los rabanitos cosechados? La variable independiente es la presencia de abono y la variable dependiente es el tamaño de los rabanitos cosechados. Ahora, a partir de la pregunta se propone la hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una probable respuesta a la pregunta de indagación y que debe incluir la causa y el efecto. En este caso, la causa es la presencia de abono y el efecto es cosechar rabanitos de mayor tamaño. Por lo tanto, la hipótesis podría ser: la presencia de abono permite obtener cosechas de rabanitos de mayor tamaño. Una vez que ya tenemos definidas claramente las variables, la pregunta de indagación y la hipótesis, pasamos al diseño de actividades que nos permitan comprobar o refutar dicha hipótesis, para lo cual se puede trabajar con la siguiente tabla. La acción, es decir, lo que realizamos en nuestro plan, empezará contemplando cómo se manipula la variable independiente. En este caso, se construirá 2 huertos. En uno de los huertos se añadirá abono y en el otro no se añadirá abono. Veremos el control de las variables intervinientes. Recordemos que las variables intervinientes son aquellas que pueden afectar los resultados. Por esta razón, se deben mantener en las mismas condiciones durante el experimento. En este caso, se construyen 2 huertos para medir las variables. Las variables intervinientes pueden ser la misma altura geográfica, las mismas condiciones climáticas, el mismo tipo de tierra, la misma cantidad y frecuencia de riego. En ambos huertos se sembrarán semillas del mismo tipo de rabanitos el mismo día. Luego veremos los resultados, que es donde vamos a considerar la medición u observación de la variable dependiente. En este plan, el grupo propone registrar el tamaño de los rabanitos producidos al término del experimento, medir el diámetro y el largo. También se considera confeccionar una tabla con los datos. Un aspecto que a veces no consideramos son las repeticiones, lo cual es importante para que nuestras conclusiones no se basen en casos aislados o particulares. En este caso, el grupo propone 10 plantas, 5 con abono
y 5 sin abono. Finalmente, es importante considerar que los materiales que se usarán en estos procedimientos deben responder a la pregunta: ¿qué materiales vas a necesitar para realizar tu indagación? Es importante tener en cuenta la pertinencia y accesibilidad de los materiales con los que vamos a trabajar. En este caso, el grupo 2 va a necesitar tierra, abono, semillas del mismo tipo de rabanito, herramientas para la siembra y cosecha, instrumentos de medición, agua para riego. También se deben considerar las medidas de seguridad al momento de usar los instrumentos y materiales cuando se realiza la indagación. Luego de la propuesta de las actividades, se pasa a los procesos de generación y registro de datos. Luego, el análisis de resultados. Finalizar con la evaluación y comunicación de lo que se ha indagado. Ideas fuerza. La capacidad diseña estrategias para hacer indagación implica que los estudiantes propongan actividades que les permita recoger datos para corroborar o refutar hipótesis. A través de la indagación, los estudiantes pueden llegar a comprender cómo son los procesos propios de la indagación científica, pero siempre dentro de un marco escolar. Para establecer un plan de recojo de datos se requieren habilidades tales como determinar la variable independiente causa y la variable dependiente efecto, definir los criterios para medir, cuantificar y comparar resultados. El logro de la competencia indaga requiere el desarrollo y la aplicación integral de las 5 capacidades que se encuentran señaladas en el currículo nacional.